Ok, compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, nos encontramos hoy con el profesor Oscar Javier Neira Kiwa, digamos un compañero, un docente que nos va a discernir un poco sobre algunas de las construcciones que hemos hecho como grupo pensando precisamente en las orientaciones de la cátedra. Bien, profe Oscar, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Profesor Gustavo, muy bien. Por acá pendiente de las preguntas para hablar sobre currículo. Muy bien, profe. Bueno, voy a hacer una presentación inicial. El profe Oscar Javier Neira Kiwa, docente activo de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia, docente catedrático de la Universidad de la Amazonia. Bueno, ha estado vinculado a varias universidades, eh, docente investigador, asesor de varios trabajos de grado a nivel de pregrado, de maestría, un inquieto por el conocimiento, por la investigación, periodista de alma, de corazón y sombrero, como dicen por ahí. Y en estos momentos, pues ha tenido a bien atendernos desde Estados Unidos. Exactamente, profe, ¿dónde se encuentra? Estoy en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, atendiendo unos asuntos no propiamente académicos, universitarios, pero sí formativos en lo que tiene que ver con la segunda lengua. Excelente, profe. Bueno, profe, descríbanos un poquitico su perfil informativo. Bueno, yo soy comunicador social, periodista, ese es el pregrado que estudié en la Universidad Surcolombiana de Neiva. Es un pregrado, digamos que bastante interesante por el enfoque curricular que le dieron en esta universidad a esta carrera. Eh, ya que vamos a hablar de currículo, pues es bueno mencionarlo porque uno es producto de la formación que ha recibido, ¿cierto? Entonces, el enfoque curricular en esta carrera fue un enfoque interdisciplinario. No puedo decir que un enfoque complejo, porque en esa época en la que yo estudié, que no fue hace mucho, pero tampoco fue hace poco, eh, eh, digamos que no se está hablando tanto en la región. La Universidad Surcolombiana de Neiva, vecina de nosotros, ahí en el Caquetá. En la región no se habla tanto del tema de la complejidad, mm, que implica un asunto mucho más complejo que el de la interdisciplinariedad, ¿cierto? Entonces, esta es mi formación de pregrado. Yo luego estudié pedagogía, la especialización de la Universidad de la Amazonia, y luego estudié la maestría en conflicto, territorio y cultura de la Universidad Surcolombiana, que ya no es una maestría interdisciplinar, sino transdisciplinar. Digamos que la Universidad Surcolombiana se dio ese debate, comenzó a introducir estudios transdisciplinares, ¿cierto? Eh, que de manera muy mm, básica, pues tienen que ver con esa posibilidad de transgredir las disciplinas, ¿cierto? Y poder entrar a esos ámbitos del conocimiento, aun cuando uno no sea, pues, de una disciplina en específico. Y en las ciencias sociales y humanas, esta posibilidad, pues, se presenta de una forma muy especial. Pues como usted lo decía, he trabajado como periodista, eh, no como periodista de información, es, digamos, simple. No soy un periodista pues de solo la noticia, sino de producir contenidos transmediáticos, de producir reportajes con distintas voces. Esa es como la aspiración y algunos trabajos que he realizado, y también la docencia. Profe, muchas gracias. Bueno, vamos a compartir una pequeña discusión acá en torno a algunas construcciones que el grupo de la Cátedra de Pensamiento Didáctico Superior ha generado en torno al currículo. Inicialmente, profe, quisiéramos saber
que ante ese abanico de posibilidades que se tienen, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el currículo que usted, bajo su experiencia y sus criterios académicos e investigativos, considera que está mejor estructurado? ¿Sí? Y si usted Bueno, lo utiliza, pues ¿cuáles serían las razones de su elección? bueno, entonces, perdón, esa pregunta tengo que responderla desde la práctica docente, ¿sí? Y les puedo decir que yo me hice docente no por opción laboral, mm, sino porque en la carrera les mencionaba hace unos segundos que en la carrera había un enfoque interdisciplinar y una de las disciplinas con la que nosotros comenzamos a tener discusiones como comunicadores eh, tiene que ver con las ciencias de la educación, ¿sí? Eh, si pudiéramos llamarlas como disciplinas, pero pues no vamos a entrar en ese debate ahora. Lo que quiero decir es que nosotros tuvimos relación entre la comunicación y la educación y eso pues nos llevó a unas afinidades entre la formación disciplinar de la comunicación con las ciencias de la educación. Entonces, uno llega al magisterio, uno, me refiero a mí, Oscar Javier, llega al magisterio y comienza a entender el asunto no solo en el nivel, mm, digamos, amplio de la ciencia, de la educación, a comprender el asunto pedagógico, didáctico, ¿cierto? Y esto introduce pues unas prácticas iniciales en cuanto a la operacionalización del currículo tradicional, ¿cierto? La estructura sugerida por el Estado, ¿cierto? Y cómo se operacionaliza eso, pues de una forma disciplinar, tratando de dar discusiones, interrelacionando la disciplina con otras disciplinas, ¿cierto? Para dar algún tipo de debates y de discusiones y para generar esas pedagogías entre los estudiantes con el profesor, viceversa, y así poder construir pues un escenario de aprendizajes. Mm, Eso, eso ha tenido que ver con mi práctica, se lo digo de una manera muy, muy, muy honesta. Sin embargo, eh, en esto pues uno también se va, em, digamos, ampliando en la forma de desarrollar su labor, porque uno puede quedarse en la monotonía del ejercicio de una fórmula, ¿cierto? Eh, y entonces va entendiendo el tema de la complejidad. eh, y está el currículo complejo, ¿cierto? Y ya se habla desde el paradigma de la complejidad, que es una aspiración, es una aspiración porque es un asunto muy difícil poder comenzar a generar discusiones desde la complejidad en lógicas eh, de formación eh, que no obedecen a ese paradigma, ¿cierto? Y que además el sistema mismo es un sistema que está anquilosado, es un sistema que necesita, pues, digamos, introducir esas discusiones. mm, Entonces, ahí está como la experiencia, lo que me lleva a mí a responderle a su pregunta de manera precisa, en que, por supuesto, el mejor currículo, pues, tiene que ver con ese que ojalá haga una transversalización de saberes, ¿cierto? Y se pueda construir unos escenarios de aprendizaje que transgredan ese asunto de las disciplinas, de la operacionalización de los currículos tradicionales para poder llegar a escenarios desde la complejidad. Eso es lo que le puedo responder con relación a esa pregunta que usted me hace. Profe, y en ese escenario, si, digamos, contextualizándolo en la educación secundaria, si se quisiera, si se pretendiera implementar ese currículo complejo, pero ¿cuáles serían los cambios necesarios para que eso
pudiera ser una realidad. ¿Qué se debería realizar en las instituciones educativas de básica secundaria? Pues mira que creo que lo hemos discutido con usted también, compañero, porque somos compañeros de labor, y hablamos de unas aspiraciones que son políticas y que tienen que ver con la promoción eh, de unos, eh, de unos escenarios de lucha para reformas curriculares, ojalá desde el Estado, ¿cierto? Y eso pues tiene que pasar por una reforma del sistema educativo mismo, ¿cierto? Como entiende el Estado que nosotros debemos desarrollar nuestra labor educativa, ¿cierto? Por parcelas, que son las áreas. Hay algunos escenarios que nos permiten decir, bueno, pero entre las áreas se pueden hablar, pueden construir sus escenarios para poder hacer diálogos de saberes. Claro que existen esos escenarios, pero yo creo que no son suficientes y sí es necesario hablar de unas reformas educativas mm, que vayan precisamente a la promoción de este tema que mencionaba en la pregunta anterior, de lo transdisciplinar, ¿cierto? Y esto pues es un asunto bastante complejo porque pasa por la cualificación docente, ¿cierto? Pasa por, eh, por el tema de cómo sería una contratación, ¿cierto? De docentes que manejen esa perspectiva, pasa por el cambio de mentalidad de los mismos actores de la comunidad educativa, porque imagínate que a unos, a los padres, a los estudiantes, sobre todo porque los profesores lo entenderíamos mejor a pesar de las falencias que hay, eh, les salgamos con el tema es que no, de que no, vamos solo a estudiar una asignatura y en esa asignatura vamos a tratar de introducir otros elementos complejos. La gente en su lógica de lo que piensan que es la educación, eh, considerarían que eso no es educación, ¿cierto? Que van allá es a perder el tiempo. Bueno, fíjense, entonces todo lo complejo que implicaría promover ese tipo de cosas que son el cambio en el sistema educativo mismo. Ahora bien, si pensáramos en hacerlo desde lo que tenemos, pues es una oportunidad para comenzar a pensarnos en realidad si lo que estamos haciendo de verdad va a responder a los tiempos que corren, ¿cierto? A los nuevos sujetos que son los estudiantes en la era comunicacional, en la era de la hiperinformación, en la era del lenguaje preciso, en la era de los lenguajes digitales, ¿cierto? Que no son los lenguajes mm, normales con los que nosotros nos educamos, ¿cierto? Que son solo los lenguajes escritos. Entonces, fíjense, todas esas dimensiones que van interviniendo ahí y que hacen que un cambio pues tenga que ser algo muy pensado y que ojalá sea un cambio estructural. Listo, profe. Pues interesante la mirada que tiene y obviamente que los cambios que requieren los nuevos, digamos, seres o agentes sociales requieren unas transformaciones de fondo que obviamente que tienen que ver con políticas públicas y con el sentido que se le da al sector educativo. Sin embargo, digamos, en ese plano de autonomía que se le da a las instituciones educativas desde el proyecto educativo institucional, desde no totalmente autonomía curricular, porque sabemos que hay lineamientos, que hay estándares de competencia y todas estas cuestiones, pero ¿cuál es la importancia que se le asigna en este momento, por ejemplo, al diseño curricular y cómo lo pueden asumir las instituciones educativas? Bueno, eso es una muy buena pregunta, profesor Gustavo, porque es que todo está planteado en teoría, ¿sí? Pero vamos a considerar la posibilidad que tenemos los docentes para poder darnos esos debates en los escenarios que tenemos en los colegios. Yo sé que los profesores van a entender un poco más de esto que voy a decir. mm, Nos llenamos de muchas actividades y no hay tiempo para pensar en lo fundamental. Y eso que usted precisamente está diciendo es lo fundamental, de cómo
poder desde la autonomía comenzar a pensar esos escenarios. He utilizado harto la palabra escenario porque es muy importante, de cambio, ¿sí? Eh, y que desde un colegio podrían hacerse, ¿cierto? En teoría, pero fíjense si está la energía, si está el tiempo, si está la disposición, si están las lógicas para poder comenzar a generar esos escenarios de cambio. Yo creo que no, estamos dispersos, primero porque hay una cosa que se presenta en todos los colegios, también se habla mucho en las salas de profesores, es esos ejercicios de poder que se hacen desde las direcciones de los colegios. Pareciera que nos parcelaron las direcciones de los colegios con el ejercicio docente. Y ahí hay escenarios de división. Y esos escenarios de división pues no van a propender por eso que estamos hablando, que es una construcción, digamos, compleja del, de la práctica educativa, ¿cierto? Dentro de la cual está el tema curricular, ¿sí? Eh, entonces, creo que aunque está planteado en teoría, pues, como para ir ya cerrando estos apuntes, en teoría está planteado, pero en la práctica hay muchos elementos que impiden que esa autonomía pueda de verdad ser usada para responder a las necesidades de comunidades educativas eh, en las cuales están X o Y colegios, ¿cierto? Colegios por barrios, colegios por sectores, como vemos que pues están organizados los colegios en nuestro país. Bueno, Interés. colegios por veredas, ¿no? Yo dije barrios, dejé por fuera las veredas. Exactamente, a eso vamos y digamos a eso Mm, también el sentido de la siguiente pregunta. Hay muchas instituciones que tienen procesos curriculares incipientes, por X o Y razón también, porque son recientes en el escenario o porque no ha habido una construcción de verdad que responda a ese contexto, a esas necesidades. Entonces, para esas instituciones y ojalá para las personas que nos escuchen en la entrevista, se va a cargar obviamente después a las redes sociales, a YouTube, Facebook y demás. Eh, Profe Oscar, ¿qué recomendación le podríamos dar a la gente o a las personas que estén interesadas en empezar a construir un currículo para esa institución educativa? O sea, ¿qué elementos son esenciales en esa construcción social comunitaria que se hace en torno al currículo? Bueno, pues em, es que para poder hablar de esas recomendaciones, em, por supuesto que tendríamos que mirar las realidades mm, particulares que nos llevarían a pensar en esas propuestas curriculares que transformen esas realidades sociales, comunitarias, ¿sí? Pero pues en el orden de las ideas que estamos hablando podríamos hacer unas anotaciones. No sé hasta qué punto pues puedan ser tan livianas o no, no lo sé, pero creo que tienen sentido. Uno es lo que decía, que esto tiene que ser una apuesta política. Y la apuesta política no solo tiene que ver con el ejercicio electoral, ¿cierto? Pues es obvio decirlo. No es solo el ejercicio electoral, sino la movilización que debemos tener los actores de la educación para poder tener claros los cambios que necesita el sistema, ¿cierto? Y poder promoverlos. Mm, Ahora que hay un gobierno, vale la pena decirlo, que ha abanderado pues el tema del cambio, se espera que haya una promoción de ese tipo de situaciones. Si no las hay, que yo creo que no las va a haber por el ministro que nombraron, ¿cierto? Una persona muy calificada, muy interesante, pero con lógicas conservadoras sobre los asuntos del Estado. Lo digo porque él mismo lo ha manifestado. De hecho, que iba a mantener muchas cosas de las que vienen, muchos programas, pero no se ha hablado pues como de esa posibilidad de generarnos esos debates transformadores. Entonces, una primera recomendación es que ojalá como docentes podamos movilizarnos alrededor de esas discusiones,
porque esas discusiones hay que darlas. De pronto las han planteado desde los escenarios académicos, universitarios, pero, y eso es otro apunte, en las universidades los debates se quedan como que en esas cuatro paredes, pero no llegan, digamos, a los lugares donde necesita que lleguen. Una de las cosas por las que no llegan, por ejemplo, saberes de la universidad sobre la educación, eh, es porque, y eso lo nota uno, en la universidad piensan que en los colegios eso es un asunto secundario, ¿cierto? Es un asunto que de pronto no tiene un valor dentro de la construcción del conocimiento y, y, y también ese ejercicio de diálogo y de crítica tiene que pasar por eso, el papel que está cumpliendo la universidad en la promoción pues, de ese tipo de cambios. Y la universidad nos debe dar muchas luces porque precisamente se trata de estudios superiores, ¿cierto? Para darnos luces a los que estamos en esa operacionalización de currículos y que de pronto no tenemos tiempo para construir saberes transdisciplinares por estar pendientes de otras cosas ahí como específicas. Y esto, pues, lo que acabo de decir tiene que ver con otra recomendación y es precisamente poder promover, perdón, en los colegios esas jornadas pedagógicas, pero que sean jornadas pedagógicas precisamente para pensar en esos temas, que no sean jornadas pedagógicas controladas como un asunto de tiempo, como un tema de marcar tarjeta laboral, ¿cierto? Como un asunto que solo lo dirijan los rectores y los coordinadores, porque es que tengan la última palabra, porque son los que sepan cómo es que ellos eh, eh, quieren que funcione su colegio, no, sino que sea un asunto de diálogo, ¿cierto?, entre los actores y que todos los actores podamos manifestar pues las necesidades que tenemos, como por ejemplo las que mencionaba hace un rato de tiempo, de disposición, de dejar de pensar que un colegio es un asunto eh, digamos, asfixiante laboralmente para convertirse en un escenario laboral de construcción de saberes, ¿sí ves? Entonces, son muchos los elementos, Gustavo, que yo creo que están ahí y que, pues he mencionado algunos, pero que la invitación es precisamente a que ojalá haya colectivos, a que haya esas discusiones sindicales, eh, profesorales, no solo sindicales, también de diálogo con las universidades, con los distintos sectores para ver cómo es que vamos a promover pues, una educación que sea pertinente a los sujetos que tenemos en estos momentos como actores fundamentales. Y que lo decía hace un rato, son sujetos que están en otras lógicas, esas lógicas digitales, esas lógicas temporales que ya cambiaron, esas lógicas de territorio que también ya cambiaron y pues todo lo que ha implicado la globalización. En ese escenario, profe, pues dentro de ese diseño curricular, ¿no? Emergen, digamos, la dinámica de los objetivos y todas las instituciones educativas tienen internamente procedimientos, eh, digamos, trabajos internos que se realizan. Entonces surge como anexo a lo que usted ha comentado, esa inquietud sobre qué resulta más importante, ¿no? Si los objetivos que se plantean o esas rutas, esos constructos internos de las instituciones para llegar a ellos. En ese momento, o sea, o los objetivos se tienen que alcanzar de cualquier manera sin importar la ruta, o la ruta es la esencia de lo que se pretende al conseguir o al tratar de alcanzar ese objetivo. Es que hay unas inercias, ¿sí? Hay unas cosas que andan por sí solas ahí y que no tienen que ver precisamente con los objetivos planteados en el papel. Y si vamos a entender por objetivos lo que se enuncia en un escrito, ¿cierto? Que creo que es como el sentido de la, de la pregunta, como cuestionar, ¿cierto? Esa noción de objetivos
que se nos ha planteado en los colegios, que es de plantear por escrito unas aspiraciones, ¿cierto? Eh, pero que estas aspiraciones se quedan por escrito. Pero a pesar de eso, eh, hay inercias, como decía, y las cosas siguen andando. Entonces, ¿qué es más importante? Pues lo más importante de verdad es apuntarle a lo fundamental, ¿sí? A los objetivos de la educación que tienen que ver con la transformación de los sujetos, ¿cierto? Y yo creo que eh, las inercias transforman sujetos. Y en esa lógica podemos decir entonces que, que lo que está escrito y no se cumple, pues no va a transformar sujetos, mientras que lo que no está escrito, pero anda y tiene algún objetivo que es etéreo, a pesar de que sea etéreo el objetivo, sí está transformando sujetos. Entonces, eh, sí le apuntaría a los sentidos de la educación, pero aunque esa inercia transforme sujetos, pues no son las transformaciones que se quieren. Entonces, fijémonos también en cómo tenemos que juntar lo uno con lo otro, porque no está mal plantear las aspiraciones, ¿cierto? Por escrito, mm, sino que lo que está mal es que eso se quede allí y que no se le siga una ruta rigurosa, ¿cierto? Una ruta que nos permita hacerle seguimiento a los procesos. Bien, profe. Bueno, yo lo he escuchado hablar a su merced sobre las cuestiones que emergen en torno a la, digamos, a la significación de los estudiantes en el proceso, ¿sí? Entendido como, pues, como actores educativos, actores sociales dentro de lo que se entiende como institución educativa, como realidad escolar. Entonces, si se pretendiera, digamos, la instauración de un currículo abierto, por ejemplo, en el que esté, pues, caracterizado por esa flexibilidad, esa diversificación curricular y en el que se involucren esos intereses y perspectivas de los estudiantes, ¿sí? Eh, ¿cómo, cómo podría articularse esas las realidades actuales de los jóvenes de las instituciones y cómo a partir de esa posibilidad de currículo abierto se podría fomentar la autonomía, la toma de decisiones de los estudiantes para que un modelo como esos de verdad, digamos, entre a funcionar y tenga éxito en su implementación? Bueno, entonces mira, el currículo abierto, en principio, puede uno considerar que sí respondería a esas lógicas, digamos, espontáneas, esas lógicas no tan controladas, em, que están teniendo en estos momentos los estudiantes, ¿sí? Como sujetos muy complejos que se forman en entornos digitales, ¿cierto? Y ese currículo abierto podría, eh, digamos, permitir muchos elementos para, para que esa espontaneidad de los estudiantes pues pueda tener una presencia muy importante dentro de la actividad educativa. Sin embargo, sin embargo, eh, pues sí me parece que es necesario dar la discusión que ojalá sea rigurosa, ¿cierto? Una discusión, em, pues, que no se quede solo en la intuición inicial, sino que tenga pues unos elementos que nos permitieran decir que en efecto ese currículo pues iba a encaminar a determinado escenario educativo, ¿sí? Por las sendas de la transformación. Bien, profe, vamos a terminar con dos preguntitas muy concretas para ya dar finalizado el ejercicio. Bueno, en el ejercicio de los docentes, reiterando un poco el término, cree usted cuáles considera que son las competencias a modo general que deberían tener los docentes, independientemente del área en el que se desempeñe o que esté desarrollando su proceso?
Bueno, pues, mira, voy a usar una frase de Kapuscinski, Rizar Kapuscinski, que él la usó para los periodistas. De hecho, tiene un libro que se titula Los cínicos no sirven para esto. Y me parece que eso aplica para los docentes también. Los cínicos no sirven para este oficio. ¿Y qué es una persona cínica? Pues es una persona deshonesta, es una persona que proyecta una cosa, pero que en realidad es otra, ¿sí? Em, y esto pues no le sirve a la educación. Em, Me parece que puedo responderlo así de manera precisa, aún considerando que hay varios elementos allí que podrían pues también traerse a colación. Bien, dentro de, digamos, de todas los requerimientos que emergen de esta sociedad globalizada y en especialmente cuando se trata de educación, ¿sí? Eh, También aparece la cuestión del manejo de las TIC que se acrecentó un poco desde la pandemia, desde todo lo que trajo así la educación mediada por elementos remotos, ¿sí? Pues es complejo, ¿no? De igual manera, el gobierno de manera transitoria alteró la esencia presencial por obvias razones del sistema educativo y transitoriamente le permitió funcionar de esa forma remota. Pero quedó como la inquietud sobre, bueno, a nivel de políticas públicas, eh, ¿qué es necesario hacer, no? O sea, ¿qué hace falta para que esos docentes, eh, digamos, Bueno, fortalezcan este tipo de competencias y que sean, dejen de ser generales a ser específicas? Y cierro con ese comentario. En Ibagué, más de 300 profesores renunciaron y no fue exactamente un miedo por enfermedad, sino la cuestión del desafío tecnológico. ¿Sé qué opina, profe Oscar? mira, mira, te lo voy a responder con una anécdota y con una petición al Estado, ¿no? Primero, la anécdota. Yo me acuerdo que en el video, en el examen para el ascenso, que se presenta con un video, había un profe muy indignado, un ex compañero mío, porque él, a él le dijeron en la calificación que él no había usado tecnología o los elementos de las tecnologías de la información y la comunicación en su clase. Y él estaba muy indignado porque él dijo, es que yo sí usé tecnología, yo llevé un video BIM, dijo él. A mí no se me olvida esa anécdota porque yo le dije a él, profe, lo que pasa es que la educación que introduce los elementos de la tecnología no solo tiene que ver con que tú lleves un video BIM a la clase, ¿sí? Sino con otro tipo de narrativas, de entender precisamente eh, lo que hablábamos hace un rato de que los estudiantes son sujetos que se han constituido de manera muy importante en entornos digitales y que estas lógicas digitales hay que entenderlas, que estos lenguajes digitales hay que entenderlos. Por ejemplo, en lengua castellana, mmm, ya no solo se trata de enseñar el tema sintáctico, el tema gramatical, sino también de enseñar narrativas audiovisuales, narrativas sonoras, narrativas multimediales, que introducen muchos elementos que son distintos a los que uno solo aprende cuando le enseñan la estructura de la oración y todo eso que es muy importante, pero que no es lo único que necesita el ciudadano en la actualidad para poder ser competente, ¿sí ven? Entonces, fíjense a lo que nos estamos enfrentando y es que la dimensión de eso no es solo aparatos, sino también entender los alcances de lo que esos aparatos tienen sobre nuestras mentalidades. Eso en cuanto a la anécdota. Lo segundo, la petición, y es que, pues precisamente para poder entender esos alcances necesitamos equipos, ¿cierto? Necesitamos software, necesitamos computadores, necesitamos
luces, necesitamos antenas, necesitamos internet, ¿sí ves? ¿Y el Estado está garantizando eso? No. Nosotros mismos lo padecemos a diario cuando tenemos que enseñar varias cosas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes, las nuevas narrativas, y nos toca ser muy creativos para poder enseñarlo, porque en las aulas no tenemos ni siquiera un toma bueno para conectar, así sea un portátil. Complicado, es un asunto complicado y, profe Mm. Oscar, de verdad que le agradecemos que en medio de de su estancia ya en este país y de sus múltiples ocupaciones nos haya permitido el espacio. Pues un saludo muy cordial del grupo de planeamiento didáctico superior de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá. Somos estudiantes del doctorado y le agradecemos de verdad mucho su disposición y sus aportes al tema que hemos tratado el día de hoy. De verdad que Bueno, gracias. un abrazo compañero y bendiciones. Bueno, igualmente, gracias por la invitación.